Ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa. En este ya miércoles 24 de enero 2024, saludando a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Hoy el saludo se va, me brinco hasta el norte, Víctor, a Jaguara, segundo municipio del Fuerte. Ándale, pues ahora sí hasta el norte del estado. Ya saliste del sur. Sí. Bien. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Víctor, compañeros de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que nos escuchan hoy miércoles, día, sin embargo, saludos. Día X. ¿Cómo estás, Armando? Qué gusto saludarte. El Armando, gusto es mío, compañero Víctor Torres. Es un placer estar esta mañana con ustedes. Aquí tu saludo y saludo a los muchachos acá, la plebada de la producción, puros jóvenes aquí. Y a toda la gente, Víctor, que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, ¿sí? Más allácito en otras fronteras, compañero amigo. Bueno, pues ya saben ustedes el tema. Ya nos adelantaba Axel Avendaño y ayer Línea Directa les informó la liberación de estos 8 militares que, están implicados en la presunta desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Estos militares que van a enfrentar su proceso en libertad, una decisión de una jueza federal que está generando bastante controversia. Lo que se ha dicho, como casi siempre en estos casos, que no se integraron bien los expedientes, que la Fiscalía no presentó las evidencias necesarias, no proporcionamos las pruebas suficientes para mantener en prisión preventiva a estos militares. Lo cierto es que pues están libres y eso ha golpeado durísimo. Algunos consideran que el caso Ayotzinapa prácticamente está desbarrancado, ya no hay manera de que se haga justicia. Pues es que cada vez se ve peor esta situación. Jesús, abriendo la mesa, ¿cómo lo ves? Mira, es que este año se van a cumplir 10 del tremendo golpe que fue para México, la desaparición de estos 43 normalistas en unas condiciones que todavía no terminan por aclararse de fondo. Hay versiones que apuntan a que estaban ellos involucrados con el crimen organizado, otros dicen que de ninguna manera, que se habían apoderado de un vehículo que tenía algo que perteneciente a un grupo criminal. Bueno, es que eso también sigue entrampado desde ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué se desaparecieron? Hay versiones, se trajeron investigadores del extranjero, se hizo una comisión para la verdad. Bueno, hay muchísimas cosas que se siguen hablando en torno a esto. Y ahora, cuando se habían presentado a unos presuntos culpables ante la justicia, que es como la segunda generación de culpables, porque la primera generación algunos incluso ya fallecieron, los primeros que fueron autores materiales según las primeras investigaciones. Después eso mismo fue llevando a la construcción de la llamada verdad histórica, donde se involucraban, digamos, autoridades de diferentes niveles de gobierno, desde policías municipales hasta gente del ejército. Es más, hay también una parte de la teoría que dice que dentro del grupo de los desaparecidos había un militar que formaba parte incluso de los que estaban haciendo operaciones de inteligencia para saber cómo se estaban moviendo los grupos subversivos o los grupos de confrontación que se daban en aquella parte del estado. Es decir, sigue siendo un misterio y ahora el misterio se adereza con una gran crítica al Poder Judicial por la liberación de estos soldados que aparentemente llevarán su caso en libertad. Juan, ¿cómo ves? Sí, bueno, a ver, ¿se derrumba o no se derrumba el caso de Ayotzinapa? Pues desde hace rato, porque al final de cuentas la conclusión que llegó este gobierno es la misma. Fueron levantados por un grupo de criminales, fueron entregados a autoridades municipales y desaparecieron, no se ven dónde están. Lo nuevo que agregó este gobierno fue que participaron elementos del ejército de este batallón ahí cerquita de donde sucedió, y estos militares, bien importante, no
fueron encontrados inocentes. No es así, eso hay que aclararlo. Lo único que cambió fue que van a seguir su proceso en libertad. ¿Y por qué es así? Porque el juez o jueza, no me acuerdo qué es, lo único que fue lo único que dictaminó fue que ya existe una jurisprudencia donde la prisión oficiosa no debe de existir porque vulnera los derechos humanos. Fue lo único que hizo la jueza. Es más, ni siquiera interpretó la ley, sino siguió la jurisprudencia que ya existe en esos casos. Los militares seguirán su juicio, seguirán esperando saber si son inocentes o culpables. Lo único que cambió fue que ahora será en libertad. Y se siguen sumando más cosas y errores por parte del gobierno y en este caso la fiscalía, porque ellos, la fiscalía, son los que no presentaron un recurso de inconformidad ante esta orden de la juez. Ellos tenían oportunidad de decir, ¿saben qué? No, señora juez, no lo dejen en libertad porque se pueden escapar por muchas medidas que ellos pudieron haber accedido. No lo hicieron. Entonces también la fiscalía es la que estaría en este caso pues faltando, digamos, a lo que debieron haber hecho. Y entra todavía un elemento más, dijo el exsecretario de Derechos Humanos, el señor Encinas, que el ejército pues estaba en contra de los designios del presidente. Y aquí pues tiene y no razón, porque ¿quién es el que está solicitando la liberación? Bueno, no liberación, la puesta, digamos, que siga su proceso en libertad. ¿Quién lo solicitó? Pues los propios abogados de Sedena, o sea, los abogados de estos militares son bien puestos por Sedena. ¿Y quién los pone? Pues el secretario de la Defensa. Entonces tiene y no razón ahí no, claro que tiene razón. El secretario Encinas. Ahorita vamos más en detalle sobre esto. Armando Ojeda. Sí, Alejandro Encinas, pues no sé si cometió un desliz, un error. Lo cierto es que sí molestó mucho al presidente López Obrador porque dijo que los abogados de la Sedena puso abogados a litigar en contra de la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos. Molestó al presidente y bueno, dijo que lamentaba mucho. El presidente se lamenta que el Poder Judicial proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes. Aquí prácticamente el presidente está dando como un hecho que son culpables los militares. Incluso esa carta que envió a la presidenta de la Suprema Tribunal de Justicia de la Nación para que ella interviniera y de alguna manera influyera, fíjate, le está pidiendo que influya en la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, es el nombre de la jueza que liberó a estos militares. Le está pidiendo que intervenga para evitar, le pedía que interviniera para evitar que les diera este derecho que tienen ellos respetando y basados en la Comisión de Derechos Humanos, que puedan llevar su juicio en su domicilio. Pero fíjate nada más, aquí esto da para mucho, porque si el Poder Judicial permite que 9, por ejemplo en este caso militares, implicados en la desaparición y posible asesinato de 43 jóvenes estudiantes, yo preguntaría, ¿cuántos presuntos delincuentes están purgando condena en las cárceles nacionales que podrían exigir este mismo derecho? Decir, oye, yo también quiero purgar mi investigación en mi casa. O sea, es que depende del delito. Depende del delito. Sí. Bueno, por los delitos que si es de asesinato, de lo que sea, que impliquen esta situación. Hay muchísimos acusados de probables asesinatos, de probables secuestros. Pero evidentemente, Jesús, vamos contigo, es un caso de alto impacto. Claro, ¿y cómo no va a ser polémico? Porque sabemos de personas que están detenidas por un robo menor y que pasan el tiempo en la cárcel, ¿no? Y las personas que están, 8 por lo menos, que están acusados del delito de desaparición forzada contra un grupo de estudiantes, en uno de los casos más sonados a nivel internacional de respecto a el abuso de las autoridades contra un grupo de personas, quedan en libertad. Por supuesto que cuando menos es escandaloso, ¿no? El delito más grande es no tener un buen abogado. Entonces, imagínate. Ese es su principal error. Entonces, bueno, ¿están en su derecho? Claro que sí, porque me imagino que el juez tampoco se atreve a dictar una
una consideración, una resolución de este tipo, sin tener los sustentos legales, porque va su carrera de por medio. Ella sabía que estaba en este proceso tan complicado. Pero sí te quedas pensando, y es creo que parte de la reflexión que tienen muchos ciudadanos es, bueno, en este país si te robas unas galletas puedes aventarte 5 años en la cárcel. Pero si eres soldado y te acusan de desaparición forzada, te la puedes aventar desde tu casa porque no hay riesgo de fuga. Sí, pero hay que verlo, digo, con toda... Es lo que planteaba yo. Pues con más claridad. No, pero no es así tan sencillo. No. A ver, Juan. Yo tengo 2 preguntas. ¿Quién le puso los abogados a los soldados? El ejército. ¿Y el ejército depende de él? Mira, los militares no pueden pagar abogados menos por tanto tiempo. ¿Quién se los puso? El gobierno mexicano le puso abogados a estos militares. ¿Quién defiende a las personas que no tiene para pagar abogados? El gobierno mexicano a través de oficio. Sí. Entonces, ¿quién es el que está cometiendo la discriminación entre poner buenos abogados y malos? El gobierno mexicano, punto. A unos le puso buenos abogados, a los que se roban galletas no le pone buenos abogados. Entonces, básicamente, el propio gobierno mexicano es el que discrimina. A unos les va a dar para que tengan una buena defensa y a otros no. Y por otro lado, eso de la prisión oficiosa preventiva, insisto, ¿alguien en esta mesa sabe si son inocentes o culpables los militares? Nadie sabe, no hay evidencias. Y si son culpables, pues irán a la cárcel, pero si son inocentes, ¿como por quién les va a regresar el tiempo que se aventaron ahí? Y aplica, repito, para todo, no nada más para estos soldados. Creo yo que la prisión oficiosa no debe existir. La Constitución prevé algunas medidas que sí, pero al final del día, insisto, lo de los abogados tienen razón, pero en este específico caso, los abogados los puso el gobierno federal, y el gobierno federal también le puede poner buenos abogados a los que roban galletas. Entonces, dentro del propio gobierno, discriminación. Armando. Bueno, es que prácticamente yo insisto, con esa carta que envió el presidente y que leyó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Viola el debido proceso, por cierto. Viola el debido proceso. Sí, precisamente a lo que voy. O sea, es una carta que viola el debido proceso y es una carta también cuyo contenido está prácticamente juzgando ya a los militares detenidos. Dijo el presidente que es lamentable que el Poder Judicial, fíjate, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes. Ya está diciendo quienes participaron, ya los está acusando, está diciendo que ellos son. Y dijo, y no se ocupen de garantizar la justicia en beneficio de las víctimas. Y dijo el presidente, ya está acusando mafias que están interponiéndose. Dijo que los que están detrás de todo esto buscan hacerme quedar mal. O sea, el presidente ya hizo el compromiso de que iba a esclarecer esta desaparición de los jóvenes. Bueno, él lo hizo desde campaña y como presidente lo ha dicho, pero dijo, ya estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios, conservadores, inmorales, farsantes. O sea, el presidente ya está diciendo que hay gente, grandes poderes detrás de todo esto que están intercediendo para que no se aplique y se castigue a los culpables. Así lo está señalando prácticamente. Entonces, ¿por qué en la carta le pide a la ministra presidenta que le ordene prácticamente a la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo que no vaya a liberar a estas personas? Y lo hizo y lo molestó enormemente. ¿Por qué? Porque el presidente, recordemos, que es el supremo comandante de las Fuerzas Armadas de México. Este asunto se complicó desde un principio, desde la detención de los militares que fueron llevados a una prisión militar en el batallón de infantería, y incluso lo dio a conocer entonces era subsecretario de Derechos Humanos Encinas. Sí. Desde ahí, los abogados empezaron a construir la defensa. Se cometió una flagrante violación a la ley por la forma en que los detuvieron y se los llevaron y los tuvieron detenidos en el cuartel militar y los entregaron.
a la fiscalía. Pues, entonces dices, bueno, dicen ellos que se entregaron ellos, ¿no? Pues sí, 8, porque son 16, sí, nada más nada más la que mitad. tú La recuerda mitad que en siguen términos escondidos, jurídicos ¿no? tienes que demostrar. Entonces, Sí, todo lo que se diga se tiene que demostrar con sí, evidencias. y también creo que es parte de esta molestia generalizada que la fianza que les ponen de 50,000 pesos también te ponen a reflexionar. Mira, con 50,000 pesos puedes poner tus garantías para pasar en libertad sobre un delito que, pues me imagino que pues, está muy complicado. Es decir, de verdad que sí te pones a reflexionar respecto al Poder Judicial y este gran debate que hay, si los jueces en algún sentido también toman partido político Sí. o participación política respecto a una decisión como esa, ¿no? No hay que linchar a los jueces, ¿no? No, claro que no, Porque, luego pero también hay, lo que pero estamos viendo es un linchamiento hacia el Poder pero Judicial. también te pones a pensar justo en esto, en que, en que en el sistema jurídico mexicano te da para darte cuenta que hay casos donde con 50,000 pesos y un buen abogado te avientas, te puedes salir para llevarte fuera el proceso en un caso como desaparición forzada, un delito muy grave, y en otros casos no, y además si eres parte de las Fuerzas Armadas también, es decir... Pero también no solamente es eso, también es que no se presentan las evidencias, las pruebas suficientes. Cuando se les hizo la acusación, no hubo claridad en las acusaciones contra los militares. Y todo esto lo tiene que revisar el juez, Juan. A la hora de tomar una decisión, pues no nada más, ya la fianza y todo lo demás viene aparejado a decir, estos señores pueden seguir su proceso en libertad, no quiere decir que ya estén libres, ¿sí? A menos que se escapen. Ahora la No, pregunta se es, les retira el pasaporte, se les prohíbe salir del país y se les... ¿y quién quiere firmar? y además se les controla con la firma, ¿sí? ¿Quién tuvo que haber impugnado esa resolución del juez? Esos 50,000 pesos, ¿quién tuvo que hacer? La fiscalía La fiscalía. ¿Lo hizo? no lo hizo. No Creo que ya lo hizo. El presidente ¿Sí, ya lo dice... hizo? Tengo ¿Crees? entendido que lo hizo. No, a ver, ¿Tienes entendido? no lo hizo en el ahorita no. momento y tiempo y forma que debía haberlo hecho. El Así presidente dice que se reúne todas las semanas o cada que puede con el fiscal para ver este tema porque él personalmente está encargado de la investigación. Bueno, no le pudo haber dicho al fiscal, oye, mira, pasa esto, ¿por qué no lo haces? Y les voy a decir los rangos, los nombres no porque es faltar el debido proceso porque Sí. el presidente los dio a conocer, pero aquí nosotros no. Hay un subteniente, 4 sargentos y 3 cabos. No. Esos son los que están acusados. Son la tropa. La tropa, Sí, pero insisto, sigo repitiendo, la fiscalía falló al momento de solicitarlo. Y número 2, los abogados son del propio gobierno mexicano. Entonces, aquí lo que estamos viendo también es una simulación. Por un lado, la fiscalía se hace pato. Por otro lado, los abogados son del propio gobierno. Acusados por el propio... El gobierno los acusa a estos soldados. Y el gobierno le da los abogados. Y además la fiscalía se hace pato. Pues eso es una simulación por todos lados. Bueno, vamos a ir a una pausa en radio, regresamos, nos quedamos aquí en redes sociales con sus comentarios. Estamos hablando del caso Ayotzinapa, muy complicado, ya ahora más, algunos consideran que se ha derrumbado, ya prácticamente no hay mucho que hacer. ¿Por qué salen libres los militares? El argumento de los jueces siempre ha sido el mismo, no viene bien integrada la carpeta de investigación, no hay pruebas suficientes, se violó el debido proceso, todo indica que así fue. Y además, bueno, pues abre esa rendija para que abogados con capacidad, con experiencia, pues como dicen luego en 3 patadas, son casos que resuelven rápido, presentan la impugnación y el juez tiene que resolver de acuerdo a lo que establece la ley, no puede salirse de ahí, porque saben, como lo decías tú, Jesús, que va en riesgo su carrera y pues ahí ahora los están juzgando. Vamos a regresar con más comentarios, ¿usted cómo la ve? ¿Dónde está la mayor responsabilidad en la fiscalía, que no integró las pruebas, las evidencias en contra de estos militares, o el Poder Judicial, que está dejando libres a presuntos delincuentes? ¿Sí? No lo dejaron libre. Bueno, es libertad condicional, por supuesto. Llevan el proceso, pero salen, ya no están encerrados. La medida cautelar. ¿sí? No tiene. Sí, pero como que se le ponga, de cualquier forma, están en sus casas, no están en la cárcel. Y ahí van a continuar el proceso. Es el caso Ayotzinapa, en la mesa de análisis. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Bueno, Armando, la sociedad observa, la sociedad critica este tipo de situaciones, un caso tan delicado, tan
tan duro para México la desaparición de estos normalistas, de estos jóvenes estudiantes 43, que no, pues nadie ha sabido explicar qué fue lo que pasó. Nadie ha podido esclarecer, vamos, la verdad, que es lo que están pidiendo sus familiares, los familiares de los desaparecidos, lo que quieren es la verdad. Y pasaron de la verdad histórica a la verdad con justicia, de una serie de situaciones. Qué lamentable el nivel de la justicia en México y de la procuración de justicia. Este caso es un reflejo claro, no sé qué opinas tú, de este sistema, tanto de procuración de justicia, que corresponde en este caso pues, a la Fiscalía, los Ministerios Públicos, como la parte judicial. Sí, está involucrado el Poder Judicial, está involucrado el Poder Ejecutivo, está involucrado autoridades estatales de Guerrero, desde municipales al Estado, está involucrado nada más y nada menos que células importantes de narcotráfico que operaban o operan ahí en esa zona de Iguala, en Guerrero. Entonces, esta situación realmente está politizado, este caso. Está netamente politizado, y cuando llega la política a meter sus narices en un caso judicial, en una situación de esta naturaleza, los juicios se prostituyen prácticamente, los juicios se vinculan con otros intereses y no llega nunca a esa famosa verdad. Hay muchísimos personajes involucrados y aquí está la discusión a nivel presidencial. El presidente involucrado, el ejército mexicano involucrado, o sea, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, los jueces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces, magistrados. Entonces, ¿de qué estamos hablando en México? La gente, los ciudadanos de otros países que estén siguiendo el procedimiento, pues, ¿qué dirán de México? Prácticamente, pues por eso estamos en esos niveles. La justicia prácticamente no cuenta. A ver, pero Jesús, los militares reciben órdenes, no actúan por su cuenta, nunca. Del soldado, de los primeros rangos, la tropa siempre recibe órdenes. Hay jefes en el ejército. Sí. Ahí, a esos niveles no ha llegado. Pues precisamente porque el ejército ha guardado información, eso es otra de las quejas, que el ejército mexicano no ha dado toda la información. Hay carpetas que no se han querido abrir, que tienen y que no quieren hacer públicas, eso por un lado. Y por el otro te pones a ver, ya cuando te metes a ver que este es un asunto evidentemente político, que otro que no corrió con la suerte de estos soldados que fueron liberados, ¿no? Por lo menos para llevar su proceso en su domicilio, es Murillo Karam. Él no está acusado de la autoría material de las cosas, sino más bien de cometer una serie de vicios y errores en las investigaciones, y él lo están tratando de juzgar por 80 años, y ahí sigue guardado y ahí va a estar. Es la sentencia que están pidiendo por 80 años. Entonces, por un lado, pero las tendenciosas, pues desviar, lo acusan de desviar la investigación. La verdad es que no he leído las carpetas de investigación, son unas hojas como de no sé cuántas páginas, miles de páginas, sí. Pero lo que sí sé es que él sigue guardado, ¿no? Le están tratando por 80 años y no va a haber prisión domiciliaria para él. ¿De quién dependía Murillo Karam como titular de la PGR? Del presidente de la República, nada más Peña. Arriba de él, solo el presidente. Del licenciado Peña. Del licenciado Peña Nieto. Licenciado Peña, porque hay niveles. Murillo Karam recibía órdenes, ¿no? Y hay un prófugo en Francia, ¿no? En Israel está por ahí. Sí. Bueno, enredadísimo el caso. Pero ¿sabes que no está enredado y sigue siendo la misma? Que unos delincuentes levantaron a estos muchachos, los desaparecieron. Sí. Eso no ha cambiado, ¿eh? Nada. Ese es el origen de todo. Y ahí sigue. Ahí vamos. Estamos de regreso. En la audiencia está Leticia Berreyesa viendo la mesa de análisis y dice, no sé si puedan todavía, pero quiere felicitar a su esposo Mario Alberto Morgan por su cumpleaños, 57 años. Escucha Línea Directa, pues mucho gusto de veras de felicitarlo y que pues lo consientan. Por ahí ya listo el festejo. Tenemos algunos cumpleaños, pero ya no nos da tiempo. Rápidamente, ¿dónde nos quedamos contigo, Armando? Esta decisión de liberar a los militares pues ha avivado de nuevo el debate sobre la cuestionada efectividad del Poder Judicial en México. Por lo menos Víctor mantiene vivo el proceso,
reviven cada tanto tiempo por situaciones como estas, se revive el caso y a veces se quiere partir del origen del mismo caso ocurrido hace, ¿qué? Ya 10 años, vamos para 10 años. Fue en 2014, ¿no? Cuando la desaparición está, por allá en septiembre. Yo creo que es inaudito, es increíble que haya llegado a estos niveles después de 10 años, una investigación de un levantamiento, de un grupo, dijeras tú, fue una persona, un personaje, una personalidad, un individuo, el que fue privado de su libertad, no se sabe dónde lo levantaron o secuestraron, no, en un autobús venían el grupo de estudiantes, en un autobús transitando por las carreteras de Guerrero, son interceptados por autoridades, hay evidencias de llamadas de radios donde se hablaban y todo eso hay muchísimos elementos. La versión de que fueron entregados a grupos criminales. ¿Sí? Lo fueron entregados supuestamente a un grupo criminal. A un grupo criminal porque pensaron que eran parte de células enemigas. Es lo que se dijo inicialmente. Bien. Y ahí están desaparecidos todavía. Nadie sabe para dónde tomó el camión, para dónde se los llevaron. Se hizo una especie de misterio que prevalece a estas alturas. Sí, un crimen de Estado, preguntan aquí que cuando se menciona que es un crimen de Estado, en el caso Colosio, por ejemplo, sí, pues, ¿a qué se refiere cuando se dice es un crimen de Estado y la gente dice pues un crimen de Estado, nunca se va a resolver, nunca se va a saber a que se lo que pasó? A que se involucran bastantes instituciones de los diferentes poderes y en este caso del ejército mexicano en un tema que es difícil de resolver. Y decía yo en el corte, mira, pero tienes también la otra vertiente, ¿no? Por los mismos delitos, pero no por la autoría material, sino más bien por estar detrás de desaparición forzada y tortura, está en la cárcel Murillo Karam y no se ve por dónde alguien se anime a liberarlo, ¿eh? Lo van a dejar ahí, están pidiendo 80 años para Murillo Karam para tenerlo en prisión. Sí. Entonces ahí, por otro lado... Hay una pregunta, Jesús. Murillo Karam ordenó que los levantaran. Yo creo que no, pero no lo sé. ¿no? Murillo Karam se enteró a dónde los llevaron, quién ordenó la ejecución de estos estudiantes. No sabemos. O sea, por lo tanto, no se ha podido probar. Sí, y uno está en la cárcel y los otros están en libertad llevando el proceso. Pero bueno, ahí también quisiera decir una cosa nada más muy, muy rápido. Es una gran responsabilidad esta fianza de 50,000 pesos y dejarlos ahí en libertad, porque si uno de ellos se escapa, ¿no? La responsabilidad de la custodia de esas personas, ¿no? Está justo en esas medidas que puso el juez o que puso la juez en este caso. Es decir, esperemos que cumplan cabalmente y estén acudiendo a sus firmas para poder llevar el proceso, porque si uno de ellos escapa, yo creo que la crítica aún va a ser mayor. Sí, a ver, Juan. La juez hizo lo que la ley le marca, no hizo más. Si no les gustan las decisiones, cambien la ley, es muy fácil, cambien el Código Penal para que las fianzas no sean de 50,000, sean de $500,000. La juez lo único que hizo fue aplicar la ley. En su interpretación. Ay, no, a ver, los montos son muy claros, ¿no? Ahí están. No digo en su interpretación porque también en Murillo Karam interpretaron de otra manera, es otro juez de causa. A ver, sí, pero lo que me refiero es que esos 50,000 pesos ya no lo decidió. Está en la ley. Así está en la ley. Sí, por eso. Sí. Pero es atribución de él dar o no esta concesión a los acusados. Yo ya leí la resolución. Lo que ella dice es, ni siquiera está tomando en cuenta, está diciendo, lo que me estoy apegando es a la jurisprudencia que ya existe de acuerdo a tratados internacionales. Ni siquiera puso a la interpretación. No, dijo, estoy apegando a las jurisprudencias en caso de la prisión preventiva oficiosa. ¿Y por qué Murillo Karam no? Porque son delitos, son delitos diferentes. Entonces lo que la juez hizo no es lo que está en la ley. No les gusta, cambien la ley. O sea, está muy, muy sencillo. Por eso hay que explicar a veces estas diferencias que hay entre las leyes y las interpretaciones. Coincido con Jesús que hay diferentes interpretaciones, pero en este caso fue única y exclusivamente aplicó lo que ya existía y lo que está ahí. No les gusta, repito, cámbienlas. Y ahorita decía Víctor que andaban ahí en libertad, algo así comentaba Víctor. Sí. La pregunta es, ¿y por qué no tendrían que serlo? Imagínense que sean inocentes y que se avienten 2, 3, 4, porque aquí en este país saben que los procesos duran 5 o 6 años. ¿Quién se los regresa? Si son culpables van a ir a la cárcel, ahí están. Y si son inocentes, pues ya no pagaron con cárcel lo que no fue. Repito, hay que partir del hecho de que todos son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. Por eso es bien importante mantener la presunción de inocencia. ¿Quiénes somos
son nosotros para decidir si fueron culpables o no? ¿Quién es el presidente para decidir si alguien es inocente o culpable? A mí me da mucho temor que, no este presidente para que no sea él, los que vengan en un futuro, en 2 sexenios, con el pretexto de que se pueden escapar, todo el mundo va a la cárcel hasta que seas inocente o culpable. Solo con la presunción de que eres delincuente o que fuiste culpable, te quedas ahí. Te quedas ahí. Sí. Entonces, no, yo sí creo. No, sí está peligroso. A ver, la jueza está, aquí nos comentan, aplicando la ley, punto. Dice, si no la aplica, hay sanciones. ¿Cambien la ley? Armando, vamos contigo. Sí, es lo que están alegando la fiscalía. Dice la fiscalía, acusa al Poder Judicial, a la juez, de valerse de pretextos procedimentales, encubiertos en tecnicismos. Es lo que contempla la ley. En tecnicismo para dejar de lado la verdadera aplicación de la justicia. ¿Y cuál es la verdadera aplicación Ahí de está. la justicia? Pues, ¿y cuál es la verdadera ¿Qué aplicación demagogia? de la justicia? O sea, ¿cuál es la verdadera aplicación de la justicia? ¿Cuál es la verdadera aplicación de la justicia? Sí. La sentencia de acusados, ¿eso es aplicar justicia? No, ¿Y si eran inocentes? La ¿Se aplicó? justicia es que ¿Se hizo justicia? si hay evidencias, a ti te acusan de un robo, pero si no hay evidencias de que ese delito lo cometiste, tú eres inocente. Claro. O sea, no se te puede calificar porque alguien te está Sí, acusando. ¿cómo se aplica la justicia? O sea, podría ser, si te la aplican y eres inocente, es justicia. Ahora, bueno. O al revés, viceversa. Sí, como se hizo ahora con los militares. Ahí está el debate, o sea, está fuerte la discusión Claro, sobre porque este mira, tema. decía que cito a Orihuela, toda interpretación jurisdiccional de un juez es eso, una interpretación. Y esa es facultad del juez. Es decir, el juez puede dictar cualquier cosa en el marco de sus facultades legales y ahí también, por supuesto, que va un tema de interpretación. Eso no lo cambia. No hay que agregar. Hay instancias para impugnar. Exactamente. Sí. Y también, ahora nada más es en esta reflexión también. Sí. Bueno, puede ser que sean inocentes, puede ser que no lo sé. Nadie puede dictar culpables, ni tampoco dar inocencias de pleno. Pero lo que sí sé es que ahora están en posibilidad de que si alguno de ellos decide no presentarse a firmar y perder sus 50,000 pesos, pues lo pueden hacer, ¿eh? Es decir, y para encontrarlos en un país como el México, en donde el 98% de los casos están impunes, ahí te las averiguas. Sí, nada más hay que aclarar. O sea, la jueza tomó una determinación legal, claro. Sí, en su interpretación totalmente de acuerdo. legal. Si la fiscalía consideraba, como lo han señalado ahora, ¿Por qué no impugnó? ¿por qué no impugnó? Ya está presentado y seguramente se va a ver otra instancia. No, pero hizo no en tiempo y impugnó forma. en tiempo y forma. Eso lo va a determinar la autoridad No, superior. es que no impugnó en tiempo y forma. Pero bueno, Si no impugnas en tiempo y forma, no estás impugnando, es porque no tienes evidencias para hacerlo. No pudiste hacerlo. yo creo que, fíjate, y ahí es algo bien importante. Al final de cuentas, si estas personas son declaradas inocentes de total inocencia, qué bueno que el juez le dio esta concesión. Pero si son culpables y uno de ellos se va de la acción de la justicia, uno más a ese 98% de impunidad que en este país se vive. Es decir, Bien. si cometes un delito, 98% de posibilidades de no pagar en la cárcel algo que cometes. Y eso no es culpa de los jueces, ¿eh? Es de todo el sistema judicial. No, De es todo. culpa de los Desde jueces. los jueces, desde Sí. los ministerios públicos y hasta de la policía No. que integran mal los primeros indicios de las carpetas de investigación. Bueno, eso De ya todo el lo Poder Judicial. discutiremos. No, a ver, es que ya nos quedan Sí, la un fuga minuto. no es culpa, responsabilidad de los jueces, es de la fiscalía. Ellos tendrían que estar vigilantes, viendo dónde están, porque es parte de sus atribuciones. El Poder Judicial no tiene como función, no está en la Constitución, en ninguna norma, estar persiguiendo a los acusados. No está en su función, no tiene ni presupuesto, ni persona, no es su función. Sí de las fiscalías y sí de las policías. Así que si se llegan a evadir, no es culpa del juez. Va a ser culpa de la Fiscalía y de la Sedena, porque la Sedena también está poniendo ahí parte de, finalmente, de la responsabilidad. Entonces, yo sí creo que en este caso la Fiscalía falló rotundamente y no hay que perder el caso. Es el gobierno federal contra el gobierno federal. Es la Sedena contra el gobierno federal. La Sedena está defendiendo a sus propios integrantes en contra de una acusación del gobierno federal. Ahí es donde está enredando el tema. En junio pasado fueron detenidos. Los abogados detectaron que no había claridad en las acusaciones contra estos 8 militares en el caso Ayotzinapa. Por esa razón se les concedió un amparo. El amparo abrió la puerta para que se impugnara el caso. Y en todo este proceso, Armando, la Fiscalía no pudo, detener esta resolución del juez.
Una vez que se da, no impugnan, no presentan el recurso de impugnación en su debido momento, pues esto yo no entiendo otra cosa más que pues o no tuvieron los elementos suficientes o no hubo capacidad en la Fiscalía para contrarrestarlo. Ha habido diversos casos que han involucrado a los gobiernos de la República. Vicente Fox dijo en su momento que en 60 minutos acababa con la amenaza de la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. El Andrés Manuel López Obrador dijo que él iba a esclarecer la desaparición, no vamos a decir crimen porque no sabemos, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se está terminando el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y no creo yo que en el tiempo que le resta se vaya a esclarecer este polémico y controvertido No, tema. pues ya, está más enredado. Está más enredado. Con esto nos vamos, Jesús. Muchas gracias. Nos vemos. Seguiremos con este tema, por supuesto. Gracias, Juan. Gracias, Armando. Nos vemos. A ti, mira. Gracias a toda la producción. Muchas gracias, por encima de todo, a usted por su compañía. Lo esperamos a la 1 de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa. Pero si algo sucede en los próximos minutos, ya lo sabe. Estamos en lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.